2, 3. Díganme si no es cierto. Yo creo que todos hemos desobedecido a nuestros padres. ¿Alguien aquí me puede decir que no? No, ¿verdad? Todos los hemos hecho y todos hemos pasado por la disciplina de parte de nuestros padres. Hoy parece que fuera un estigma tocar a un bebé, ¿no? Ahora dicen que no puedes darles una nalgada o con una varita a un niño. Hay muchas ideas al respecto, pero bueno, yo creo que todos hemos pasado por una etapa en que nos hemos vuelto rebeldes y desobedientes a nuestros padres. Y a veces esa desobediencia se prolonga en la juventud y la aplicamos también para los maestros, la aplicamos para el gobierno y para muchas más cosas. Y bueno, pero la sociedad está cambiando, hermanos, personas que nos visiten. Ahora pareciera que ser desobediente ya no es tan complicado. Usted va a una plaza y un niño es capaz de darle una patiza a la mamá y la mamá tiene que estar calladita. ¿O puede un hijo realmente ofender a sus padres y no pasa nada? Hoy pareciera que la sociedad premia o no ve con los mismos ojos la desobediencia. Actualmente vemos en las películas, en la política, que el concepto ese famoso del antihéroe es lo más premiado. Mientras usted en contra del sistema, mientras usted desobedezca y salga triunfante, pareciera que usted está en lo correcto, que está usted haciendo lo que la sociedad admira. En pocas palabras, lo que le estoy diciendo es que la obediencia es un valor cada vez menos apreciado. Nosotros como padres, los que tenemos el privilegio de ser padres, entendemos perfectamente que no es fácil a veces transmitir la idea clara a nuestros hijos, llevarlos por el buen camino, enseñarles la palabra del Señor y que ellos sigan a Dios. ¿Por qué? Porque esta sociedad cada vez les impulsa más a ser rebeldes, a que todos seamos rebeldes, a que todos seamos gente que estemos dispuestas a pasar los límites de lo que dice la sociedad, lo que dicen nuestras familias. Y bueno, pero ¿qué pasa cuando esto se aplica a la iglesia? Cuando la iglesia, nosotros somos desobedientes a Dios. Cuando nosotros preferimos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo y con nuestras fuerzas. ¿Qué sucede con un hijo de Dios cuando prefiere hacer las cosas por su voluntad y no por la de Dios? Este tema que cuando Pedro nos comentaba, en este mes hemos tenido temas libres, no nos estamos ceñiendo a ninguna carta o pasaje en particular. A mí Dios me puso, y creo que es así, este tema en el corazón, porque me he dado cuenta que yo en particular, he sido muy rebelde en muchas cosas en mi vida. Hay cosas que el Señor claramente me dice que cambie, y yo prefiero decirle, ¿sabes qué? No, estas cosas, puedo hacer unas cuantas que tú me digas, puedo participar en otras que yo vea que son buenas, que te agradan, pero hay otras en mi vida, en mi ser, que no le doy a mi Señor, que simple y sencillamente me las reservo. Y la verdad es que si decimos amar a Dios, tenemos que obedecer a Dios totalmente. Y esta obediencia tiene que ser motivada por amor, no por un temor. Ahora, nuestro Dios es digno de ser temido, lo dice la palabra de Dios, pero a veces confundimos el término. No es un temor de salir corriendo, ¿no? Es un temor de reverencia, de respeto, de entender quién es Él y quién soy yo. Y desafortunadamente en mi vida, se los digo, hay momentos en los que no aplico este amor ni esta obediencia. Y cuando me invitaron a qué tema será apropiado, creo que este es muy útil para mí y espero que lo sea para ustedes. Son tantas cosas que hablar acerca de la obediencia que no lo vamos a ver en un solo día o en un solo domingo. Con la ayuda del Señor, la próxima semana vamos a seguir tocando este tema. Pero en esta mañana, en este momento en particular, quiero que nos enfoquemos en una simple frase, en una cosa bien clara, que Dios nos dice: si me amas, obedéceme. Tan simple como eso. Es una frase, como decíamos, es un versículo pequeño el que estamos aprendiendo, pero estoy convencido que es la clave para que uno realmente pueda vivir una vida que agrade a Dios. Amar es obedecer a Dios y su palabra. Ayúdenme a orar y vamos a ponernos en sus manos y esperemos que realmente de esto que escuchemos aquí, usted pueda llevarse algo en sus vidas que le sea útil, que le ayude a cambiar
que le ayude a ver alguna cosa que no le ha entregado a su Señor y se la pueda entregar. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, tú que eres nuestro Dios, que eres digno y soberano sobre todas las cosas, a ti te alabamos y te bendecimos como iglesia y pedimos en este momento que te apiades de nosotros, Señor. Te necesitamos. Necesitamos que tu Espíritu nos enseñe, que nos muestres tu voluntad, que tu palabra, que es viva y eficaz, realmente penetre hasta lo fondo de nuestros corazones y de nuestras mentes para que podamos ver nuestras vidas a través de tu palabra. Que lo que diga tu palabra lo veamos con nuestras vidas y seamos sinceros y claros, no nos engañemos y realmente podamos hacer un compromiso contigo de cambiar aquello que se necesita cambiar. Entendemos que estamos en el proceso, que tú estás comprometido con transformarnos a la imagen de tu Hijo y por lo tanto entendemos que el medio que lo haces es a través de tu palabra, del exhorto que nos haces cada vez que la abrimos, de la enseñanza, del comprometernos con ser como tu Hijo en la medida que tú operes en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes y escuchar tu palabra con reverencia, porque es tu palabra, no es la de hombres. Que así sea en esta mañana, que nos ayudes y que realmente se hable tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, como les decía, una característica menos valorada en este tiempo es la obediencia. Y bueno, las iglesias están pasando por un triste momento. Hay muchas iglesias que desde un púlpito y las mismas personas que comparten la palabra, lo que menos vemos en ellos es obediencia. Entendemos que hay obediencia o las iglesias promueven la obediencia a personas, a líderes, a sistemas, a organizaciones, a grupos, pero rara vez vemos hombres íntegros que realmente con sus vidas nos motiven a seguir al Señor. Es triste. Sabemos de instituciones o iglesias que tienen un gran sistema, que tienen una denominación muy poderosa y te alumbras y llegas, tú ves organización, ves todo esto, pero después te das cuenta que tristemente no hay obediencia y que los púlpitos se dedican a enseñar cosas de motivación, de autoestima, de que tú puedes, tú eres, tú logras, pero rara vez se nos enseña desde un púlpito y con sus propias vidas que la obediencia es amar a Dios. Tristemente vemos mucho en esto, mucho en las iglesias. Nuestro Dios siempre fue claro y el gran chiste de la vida para cualquier ser humano está ya en Deuteronomio 6:4, cuando el Señor dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Está difícil de entender esto? Alguien podría decir, oh no, es que es muy místico esto, está muy complicado. A ver, barajéamela más despacio porque no entendí. ¿Podría alguien decir que es complicado de entender esto? El mandato es muy simple, hermanos, muy claro, muy preciso. Nadie aquí podríamos decir, oh, es que no entiendo eso. No. Israel pasó por una etapa muy complicada, hermanos, en que se le dio grandes bendiciones. Fue sacado de Egipto, se le da la ley, se le da una tierra, lo lleva, el Señor le cuida, vencen a ejércitos que por mucho lo sobrepasaban en capacidades. Él los planta en la tierra, les da la ley, les da todo, y después del tiempo vemos cómo Israel se desvía. En Éxodo 24:7 dice así, Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahí está un compromiso explícito, claro. Ellos entendieron lo que leímos antes. Tenían que amar a Dios y obedecerle. En Josué 1:17 dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. En pocas palabras, ellos están diciendo, ¿correcto? ¿Sabes qué, Josué? Si Dios está contigo como estuvo con Moisés, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer. Uno diría, wow, entendieron.
Y en el 24, perdón, dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Estamos hablando del final de la vida de Josué. Ya Josué los dejó en la tierra, ya están ahí, ya cada tribu tiene su terreno, cada quien tiene ya qué hacer. ¿Entendieron? Sí entendieron. Pero unos años después, leemos en Jeremías 35:13, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Entonces, años después, el pueblo de Israel le dijo a Dios, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas, por nuestros medios. Lo que siempre ha esperado Dios de aquellos que tienen una relación con Él es la obediencia. Ya en Mateo 22:37 dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso se lo dice al pueblo de Israel cerca de 800 años después de Jeremías. Se da uno cuenta cómo este pueblo rebelde, de dura cerviz, no obedeció a su Señor. Pero ahora vámonos llevando a la iglesia. Vamos dando un brinco. Veamos cómo somos ahora. Tristemente, hoy la iglesia tiene un mal concepto, hermanos. Pensemos que la obediencia es opcional. Eso es lo que hemos entendido. Alguien en nuestras mentes hemos hecho de la obediencia algo opcional. En un mundo lleno de opciones y de cosas, usted puede elegir un montón de cosas. Es más, vaya usted a una plaza y no sabe ni qué elegir de tantas opciones. Y en lo espiritual pareciera que es lo mismo. Pareciera que en la vida espiritual a alguien nos ha metido la idea de que obedecer es opcional. Que tú puedes elegir qué sí obedeces, qué no obedeces, cuándo obedeces, por qué obedeces. ¿Y sabe qué? Eso es jugar a ser cristiano. Eso es jugar a aparentar ser un hijo de Dios. En ciertos momentos obedecemos, en otros momentos no. En ciertos lugares sí nos comportamos, en otros no nos comportamos. En unos lugares nuestro hablar es salmos, cánticos, y en otros lados serpientes. Vamos manejando y se nos sale hasta, pareciera que no somos nosotros, ¿no? Imagínense si nos grabaran cuando vamos manejando. Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué? Y tome su cruz y sígame. No hay camino corto, hermanos. No les dijo, tomen el camión y tome su cruz. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquellos que quieran tener una relación con Dios tienen que ser su servidor. Lucas 9:26, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo le pregunto, ¿usted nota aquí algún llamado tibio de parte de Dios, de parte de Jesús? ¿Usted nota que Jesús esté dando opciones como, mira, tú no te preocupes, tú sígueme, puedes tener tus cositas, carga tu baúl de cosas oscuras, guárdalo, pero tú puedes seguirme. Tú puedes aparentar los domingos ser cristiano y entre semana te doy chance de que. Tú puedes dar testimonio a algunas personas y con otras comportarte de otra manera. Tú puedes decir que eres mi siervo y que todo lo que tienes he puesto en tus manos es mío, pero ¿sabes qué? Cuando vas a las plazas o cuando tú ahí gastas y haces y deshaces porque es tu dinero. Haz con tu vida lo que quieras estos días, estos no. Aquí sí puedes y acá no. Le pregunto, ¿usted ve en estos versículos alguna opción o alguna cosa como decir, oye, es que yo sí puedo manejarlo así? Yo puedo vivir mi vida un rato para mí y otro rato para el Señor. ¿Usted ve eso aquí? ¿Acaso es, de veras, se necesitará hacer mucha exégesis de esto? ¿Darle muchas vueltas? Por eso es tan triste el evangelio ese que dice, tú ven y conseguirás lo que quieras y ¿qué quieres? Autos, felicidad, parar de sufrir, parar de las dificultades, de los problemas.
O sea, yo veo aquí un llamado de Dios, de Jesús, a decir, ¿saben qué? Ustedes tenían sus cosas, su vida, pero ahora te entregas a mí. El concepto eso famoso de aceptar a Jesucristo que es tan llamado, yo siempre digo, a mí me gusta decirlo mejor, creer. El llamado es a creer, a negarte a ti mismo, decir, ¿sabes qué? Soy tuyo. Yo pensaba que tenía cosas mías, nada es mío, todo es tuyo. Y eso es lo que yo creo que deberíamos hacer. Ahora, alguno me dirá, oye, calma. Ahí en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Todos no lo sabemos ese, ¿a poco no? Y alguno me dirá, oye, espérame, está bien, ya lo entendí. Yo sí amo a Jesús, sí lo amo. Y entonces yo te diría, bueno, y es lo que pretendo hacer ahorita con ustedes. Vamos a hacer un pequeño test. Y ustedes me dicen si estoy exagerando o si es verdad esto en sus vidas. Imagine que yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un devocional al diario. Y habrá algunos que dicen, si la iglesia le dice, ¿saben qué, iglesia? Vamos a hacer un devocional diario, todos, a las 7 de la mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a orar y todos juntos. Y le aseguro que más de alguno va a decir, ¿qué? ¿Estás loco? Pues, ¿qué piensas que no tengo que levantarme? ¿No tengo que llevar a los niños al colegio? ¿Qué crees que tengo el tiempo que tú tienes? O si les dijera, asistir a un estudio entre semana. Alguno mira, ¿qué? ¿Entre semana? ¿Qué no ves lo lejos que me queda la iglesia? ¿Qué no sabes cuánto cuesta la gasolina? ¿No habrá quien me diga eso? O cuando se le invita a un ministerio, ¿qué diría usted? Uy, ¿sabes qué? Es que tengo muchas cosas que hacer. Los fines de semana pues, son los días que le dedico a mi familia y voy con los amigos, y es el día que me relajo. O sea, un ministerio significa que tendría que estar aquí. ¿Qué quieres de mí? ¿Que venga? ¿Que prepare? Oye, pues, bájale tantito, ¿no? ¿O que ofrende? ¿Qué? ¿No sabes cómo está la situación? ¿No ves en cuánto anda el dólar? ¿O que perdone a mi hermano que me ofendió? Alguno me dirá, si supieras lo que me hizo, si tuvieras la pequeña idea de lo que fulano me hizo, ni siquiera me dirías que lo perdone. ¿Estás loco? ¿O qué tal que usted discipule a alguien? Que le diga a la iglesia, oye, tenemos aquí una persona que vive cerca de ti, ¿podrías ir un día entre semana a discipularlo y tú con él y oras y lo visitas y lo cuidas y lo llevas, y cuando lo veas que está medio tambaleante, lo llegas y lo levantas y le dices que discipular a una persona? ¿Qué diríamos? ¿Sabes qué? Es que tiene un carácter fulano, así como para dedicarle un día a la semana. Digo, ¿lo has tratado? Como dirían, es de mecha corta. ¿Quién decía? O ¿qué tal que llegue temprano al culto? Algo sencillo. Oye, ¿tienes idea cuántas personas tengo que levantar yo en los domingos para poder llegar al culto? Llegar a las 11, a las 10 a la oración, no, o sea, párale. ¿Quiere que le siga? ¿Usted cree que estoy exagerando? Y digo, estas cosas son simples, cosas que dirías tú, bueno, son cotidianas de la vida cristiana. Pero ¿qué tal si el Señor le dice, ¿sabes qué? Ve de misionero, o sírveme de tiempo completo, deja eso que estás haciendo y te quiero aquí, al pie del cañón. ¿O qué tal, no sé, otra cosa, cambiar de residencia, cambiar de trabajo, cambiar de algo? Que Dios te diga, ¿sabes qué? Deja eso y haz esto otro. ¿Cómo responderíamos? ¿Amamos a Dios? Y si yo le preguntara aquí a todos, si hiciéramos la encuesta famosa, les insisto, ustedes me dirían, yo sí amo a Dios. ¿No será que el problema es que no entendemos lo que es amar? Lo que es amar a Dios. Y si vivimos de esta manera, hermanos, lo único que estamos haciendo es ignorar a Dios. Si vivimos a medias, lo único que estamos haciendo es ignorar lo que dice las Escrituras. Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, primera de Juan, perdón, sino de hecho y en verdad. Otra vez le digo, ¿está muy difícil de entender? Yo creo que no. Tarde que temprano, hermanos, tarde que temprano, cuando desobedecemos, habrá consecuencias. El mandato que escuchamos ya del Antiguo Testamento hace miles de años sigue íntegro, sigue igual.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y quiero que vayamos a un pasaje, abra sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Si a usted le queda alguna duda de lo que le estoy diciendo, quiero que estudiemos un pasaje que a mí en particular me sorprende cada vez que lo veo. Juan 21, vaya por favor a Juan 21. Juan 21. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? ¿No? Juan 21. El Evangelio de Juan, su último capítulo. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, al cual les invito, los martes estamos aquí, vamos a estudiar el Evangelio de Juan, les invito aquí a las 8. Gracias a Dios ya este martes ya empezamos. Cuando leemos el Evangelio de Juan y vemos este último capítulo, diría, bueno, ¿por qué el Señor inspiró a Juan a escribir este último capítulo? Uno diría, cuando ve el 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando uno lee ese versículo diría, se acabó. Ya no necesitamos más. Pero Juan, inspirado por Dios, escribe el 21 como para cerrar la idea. Y entonces pasa algo particularmente interesante. Lo lee y usted lo sigue con su vista. Vamos a leer los primeros 14 versículos porque es la primera parte que quiero que estudiemos. Dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Muchos dicen que posiblemente sea Felipe y Andrés, esos otros dos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, aproximadamente 90 metros. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Quiero que veamos primero un ejemplo de desobediencia que está ahí en Juan 21 del 1 al 14. Mire, le doy un poco de contexto para que entienda por qué estamos hablando de una desobediencia. Primero quiero que usted entienda algo. Estos hombres habían durante más de 3 años y medio estado cerca de Jesucristo. Cuando Él los toma, los invita primero a que vayan con Él. Después de un tiempo se convierten en discípulos. Esto significaba que ocasionalmente regresaban a su trabajo. Pero cuando les llama al apostolado, era tiempo completo. Estos hombres durante todo ese tiempo encontraron en Jesús quien les cuidara, quien les suministrara todo lo que necesitaban. Encontraron en Él consuelo, amigo, descanso. Y de repente estos hombres, después de 3 años y tantitos más de tiempo, se encuentran con que su Señor es crucificado. ¿Se imaginan el impacto que sufrieron ellos? Bien dijo Pedro, ¿sabes qué? Nosotros hemos dejado todo. Y así fue. Estos hombres cuando son llamados a ser apóstoles, de verdad, agarraron toda su vida y la dijeron, ¿sabes qué? Ahí está. Y cuando les llamó y les dijo, ¿sabes qué? A ser pescador, pero ya no de peces, sino de hombres. Le estaba haciendo un llamado muy particular a Pedro, muy especial. Por favor, quiero que entienda, estos hombres tenían un proyecto. En esos 3 años ellos se veían de cierta manera y de repente todo. Y en particular Pedro, cuando negó al Señor, cayó en una depresión, pienso yo, tremenda.
porque él durante esos 3 años y medio, y más siendo el líder de los apóstoles, él se veía en cierta manera, él decía, vamos derechito para allá. Y ahora, ni tenía el reino, ni era el líder de los apóstoles, y para acabar lo había negado al Señor. ¿Se imagina lo que estaba pasando por la mente de este hombre? Y en ese contexto es que se da esto. Bueno, entonces, estos hombres se encontraron en una situación, y particularmente Pedro, muy complicada. Ya en Marcos 10:28, entonces dice Pedro, comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y ahora estaban con muchas dudas y muchas circunstancias muy complicadas. En Mateo 28:10 dice así, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Quiero que vea estos versículos. El Señor le había dado una orden bien clara a los discípulos. ¿Saben qué? Ustedes vayan a Galilea. Recuerden, ellos estaban ahí en Jerusalén, el Señor es muerto, pero antes de esto ya les había dado instrucciones de que cuando pasara todo esto, ellos se fueran a Galilea. Galilea queda hacia el norte de Jerusalén. Bueno, Mateo 28:16 dice así, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Fíjense esto, ¿de qué dice? Al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos tenían una orden bien clara. ¿Saben qué? Cuando esto pase, ustedes se me van a ir a Galilea, al monte. Bueno, Marcos 14:28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y en el 16:7, pero decid a sus discípulos, esto le está diciendo el ángel a las mujeres, y a Pedro, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Qué pasó? Bueno, Pedro, estoy casi seguro que estaba muy dudoso de seguir perteneciendo al grupo de ellos. Por eso el ángel le dice, ¿saben qué? Díganle a sus discípulos y también díganle a Pedro, porque a Pedro como que se le está trabando ya la situación, no podía manejar la situación. Esto era bastante simple. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a sus discípulos? Vayan al monte. ¿Está de acuerdo o no? La orden es directa, no tiene nada de complicado. Yo creo que si nos hubiera dicho a nosotros, ¿saben qué? Ustedes se me van, ¿qué les gusta? ¿A Tlaquepaque? Pues vámonos a Tlaquepaque. Pues el Señor dice, vamos a Tlaquepaque. Pues vaya, quiere que estemos en Tlaquepaque, pues nos vamos a Tlaquepaque. ¿Cuál sería el problema? Creo que no tiene nada de chiste. Bueno, Mateo 4:18 dice así, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a sus dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Por qué le digo esto? Pedro era un pescador, era un hombre acostumbrado a la pesca. Él, ¿dónde se sentía él a gusto? En una barca, pescando. ¿Está de acuerdo? Ahora, si usted ve el pasaje, ¿dónde están ahorita los discípulos? ¿Están en el monte o están en el lago? Están en el lago. Están en el lago. No están en el monte donde se les dijo que estuvieran. Están en el lago. Y en Juan 21:3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, al final de cuentas Pedro es el líder, ¿no? Todavía le tenían respeto. Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Todo indica, hermanos, que Pedro en su corazón y en su mente y tan mal se sentía, y como no estaba el Señor ahí con él, dijo, ya me desesperé, me voy a ir a la barca. Pero en la mente de Pedro estaba no solo el hecho de ir a pescar un ratito, se le estaba ya cruzando la idea esa de decir, ¿sabes qué? Ya negué al Señor, ellos ya saben que lo negué, estoy aquí, me siento muy mal, esta cosa ya no se me da. Posiblemente será bueno que me regresara a ser pescador. Es lo que sé hacer, es lo que me sale bien, no me da tanto problema, vámonos a pescar. Y los otros que también eran pescadores dijeron, bueno, pues si el Pedro dice que vamos, pues vamos. Nos subimos y se van. Y pasan toda la noche y no pescan nada. En pocas palabras, creo que en la mente de Pedro se le cruzó una idea, oye, esto está interesante. De apóstol, ya la regué. Y ahora de pescador, no me sale ni pescar. Creo que en la mente de este hombre estaban pasando cosas muy, muy complicadas. Y bueno, él realmente se sentía indigno, hermanos, se sentía indigno de pertenecer a ese grupo y de esperar al Señor y de ser restaurado. Él estaba muy mal. Y dice aquí que no pescaron nada. Estaba muy difícil la situación. Y aquí está el encuentro con el Señor. Juan 21, del 14
al 16. Fíjense lo que dice, por favor, en sus Biblias. Nos quedamos en el 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y aquí está uno de los pasajes más interesantes respecto a la vida de Pedro. Dice así: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad a la derecha la barca y hallaréis. Entonces, dice ahí, la echaron y ya no la podían sacar. ¿No se les hace interesante? El Señor les había dicho que se fueran a un monte y no obedecieron. Y ahorita de repente una persona en la playa le dice: ¿saben qué? No tienen nada de pescar, ¿verdad? Echen la red, pero a la derecha. ¿Usted hubiera obedecido? A mí sí me dicen, yo arreglo copiadoras, hermanos. Y si a mí alguien, estoy arreglando una copiadora y me dice: ¿sabes qué? Esa cosa va acá. Sí lo volteo y le digo: ¿perdón? O sea, ¿tú me vas a decir cómo arreglar esto? Bueno, pues estos hombres, después de toda una noche y no pescar nada, alguien en la playa les dice nada más: ¿saben qué? Échenla acá. Y obedecen. Tú te quedas y dices: oye, a ver, estos cuates están simpáticos. Al Señor, que lo conocen, que le aman, que dicen amarle, no le obedecen. Y al que les dice: echen la más de un lado. Ahora, ¿qué los peces dicen? No, de este lado sí me pongo y de este no. Simplemente el Señor había evitado que ellos pescaran toda esa noche, para darles una terrible y clara lección. Si estos hombres estaban en algún momento pensando en regresar a su actividad anterior, el Señor les está diciendo: Y entonces obedecen, meten la red y de repente, ¿saben qué? Ya no la podían sacar. A este sí lo obedecieron. ¿No se le hace simpático? Es realmente relevante o trascendente ver cómo el ser humano está a veces más hecho a obedecer a los hombres que al mismo Dios. Y luego dice, ya más adelante: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red de peces, pues no necesitaba más que cierta cantidad de codos. Al descender a la tierra, ya lo leímos. Y el punto aquí es que le digo algo: yo en mis años de creyente, cada vez que hablo de Pedro, siempre me da la idea de que hay una mala idea contra Pedro. Todos decimos: ay, ese Pedro se metió no, decimos: ¿sabes qué? Se bajó de la barca y se hundió, le faltó fe. Negó al Señor. Allí en el aposento alto se le ocurre decirle: ¿sabes qué, Señor? No te ocurra esto. ¿Cómo vas a permitir que te...? Después de que le dijo que él era el Hijo de Dios, le dice: ¿sabes qué? No te ocurra tal. No dejes que te vaya a pasar esto, Señor. ¿Cómo vas a ir a...? ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Entonces creo que tenemos una mala idea de Pedro, a veces. Pero le digo algo. Yo me identifico mucho con este hombre, porque yo creo que en cierta manera yo he hecho cosas así. He negado a mi Señor, a veces pongo mi vista en las cosas de aquí, no las de allá. Pero hay algo que me impacta de la vida de Pedro, y es que él era realmente sincero, era una persona transparente, reaccionaba, era medio brusco, medio tosco, no pensaba muy bien las cosas, las decía antes de tiempo, pero él tenía algo muy claro: su necesidad de ser perdonado y de no dejar pasar tiempo entre su caída y su restauración. Me encanta ver cuál era su necesidad de ser restaurado. Eso fue lo que le llevó a ponerse la ropa y no aguantar a que la barca llegara. A mí me conmueve. Él se veía sin la ropa y en cuanto le dijeron: es el Señor, ¿saben qué? Este hombre se tiró al agua y se fue nadando. No quería esperar nada más. ¿Y saben qué? Yo creo que a mí me falta mucho eso. Yo cuando peco, hermanos, le doy muchas vueltas y explicaciones a mi vida. Le doy vueltas y vueltas y trato y no veo en mí, no sé si en sus vidas, esa capacidad de decir: Señor, yo no puedo estar lejos de ti. Yo no quiero estar así. Yo no quiero salir a la calle sabiendo que te ofendí. Yo no quiero subirme a un auto y pensar que puedo vivir mi vida sin antes ponerme en cuentas contigo. Si peco, hay que buscar ser restaurado. Hay que pedir perdón. Nuestra salvación está segura, hermanos. Pero la comunión con Dios depende de cómo somos sensibles a nuestro pecado y cómo busquemos ser restaurados.
esa comunión. Pareciera que no nos importa. O sea, pecamos y duramos 1, 2, 3, 4 días. Sabemos que, le voy a poner un ejemplo. Sabemos que lastimamos a los varones, a nuestras esposas. Les dijimos algo tosco, brusco. Las lastimamos. Y sabemos que lo hicimos mal. Y ahí está el Espíritu de Dios diciéndonos, ¿sabes qué? Hiciste mal. Y pasa un día, pasa 2, te levantas, buenos días, buenos días. Y pasan los días y pareciera que en lugar de decir, Señor, no puedo estar así, pareciera que le damos vueltas y vueltas y buscamos la forma de evitarlo. Si podemos, comemos fuera de la casa. ¿Me explico? Es pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a tu esposa y volver a estar bien. Pero pareciera que eso lo podemos, en nuestra mente decimos, lo puedo manejar, pueden pasar los días y puede. Yo veo en Pedro, y lo veo también, por ejemplo, en el rey David, esa capacidad de decir, Señor, perdóname, no le voy a dar vuelta a este asunto, no me voy a esconder, no puedo esconderme de ti. ¿A dónde voy a ir? Mejor, Señor, sabes que me humillo y te pido perdón, y sabes que te amo, Señor, y si tengo que restituir, restituyo, y si tengo que cambiar, cambio, y si tengo que hacer. Cuando veo yo que dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, no es porque fuera perfecto, hermanos, y vemos que no era perfecto, no es porque fueran muy sabios, se equivocó muchas veces, pero ¿saben qué? Cuando a él le decían, ¿sabes qué? Dios dice esto de ti, no le daba muchas vueltas, ni se escondía, ni trataba de, es que Señor, esta mujer se puso ahí, yo pues me provocó, pobrecito de mí. En lugar de eso, cuando fue confrontado, ¿sabes qué? Yo soy. Y yo veo en este pasaje a un hombre que está dispuesto a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero seguir más días en la condición que estoy. O me restauras o aquí se acaba este asunto. Por lo mismo va al encuentro de su Señor, se avienta al mar y llega delante de él. Pero aún tenía una lección que aprender y es la que a continuación vamos a ver. Él sabía que iba a ser disciplinado, hermanos. Él sabía que el Señor le iba, y aún así se acerca y va. A Pedro no le importaba su opinión misma de él, no le importaba lo que opinaran los demás. Y a veces a nosotros como que nos importa mucho la opinión de los demás y no la de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Preferimos que las personas piensen bien de nosotros y guardar nuestra imagen antes que humillarnos delante de Dios y decir, sí, Señor, aquí estoy. Pedro no fue así. Buscó a su Señor aún sabiendo que iba a ser confrontado por su pecado. La desobediencia de los discípulos trajo un fracaso. Pero cuando ellos obedecieron y le dijo, ¿saben qué? Vente la red para acá, hubo éxito. Yo creo, hermanos, que tenemos que entender con quién estamos tratando. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué gran bendición tenemos de tener un sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo, que entiende perfectamente nuestras debilidades. Pero bueno, le digo, Pedro tenía todavía que aprender algo. El cuarto punto que les comparto es la gran diferencia entre amar y querer al Señor. Yo sé que algunos saben que soy fanático de José José. Han de pensar, este loco le puso eso porque es José José. No. Le di muchas vueltas para qué le pongo aquí, pero es que hay una gran diferencia entre amar y querer al Señor. ¿De veras? No les voy a cantar, pero sí les puedo decir que es cierto. ¿Y saben qué? Esa fue la lección. Vamos a ver por qué si hay una gran diferencia entre amar y querer al Señor. Y no es canción, ya les dije. Bueno, lo aprendió de la manera más difícil. Allá en Juan 13:37, el buen Pedro dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Qué ole? O sea, Pedro dijo, aquí soy. Y vemos unos capítulos después cómo hasta maldijo, hasta habló de una manera soez con tal de que nadie sospechara que era discípulo de Cristo. Bueno, Juan 21:15, cuando han comido Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Lo primero que quiero hacer referencia es que él le llamó por su antiguo nombre. Le dijo, Simón, ¿se dan cuenta? Simón, Pedro. Siempre que le decía Simón, es como decirle, ¿sabes qué? Te estás comportando como el viejo hombre que eras. Lo primero que hizo el Señor cuando conoció a Pedro, ¿qué le dijo? De aquí en adelante te vas a llamar Cefas, Pedro. Y cada vez que usted ve que el Señor le dice, Simón, es como cuando usted le dice a su hijo, le lee el nombre completo, ¿no? Ana Montserrat, ¿no? Ya cuando les llamas con el nombre completo es como decir, a ver, ven para acá. Pues pareciera que el Señor le explicaba eso a Pedro. Cada vez que le decía, Simón, Pedro, Simón decía, hijo, mano, pues venga. Aquí le dice, Simón, Pedro. Bueno, aclarando esto, le dice, ¿me amas más que estos? Cuando yo leía este pasaje me quedaba con la idea de que me amas más que estos. Yo decía, qué feo, ¿no? Es como cuando dices a un hijo, ¿a quién amas más? ¿A tu mamá o a mí? Y el hijo se queda así como, hijo, ¿qué me convendrá decir, no? Pues yo creo que ahí Pedro, el Señor le dijo, oye, ¿me amas más que estos? Y yo siempre me quedaba con la idea de que le está diciendo, ¿me amas más que Juan, que Jacobo, que Andrés? ¿Sí me amas más que estos cuates? Pero hay una referencia y una postura que se me hizo interesante. Tal vez el Señor le estaba diciendo, ¿me amas más que estas cosas? ¿Me amas más que tu barquita, que tus redes, que tus peces? Porque entienda, Pedro estaba ya luchando con eso en su mente, en su corazón. Tal vez, no sé, se lo pongo ahí para que lo vean. Porque verdad, el contexto y la gramática del versículo no nos da para discernir si eran las personas o se estaba refiriendo a los objetos. Pero mire, desafortunadamente nuestra Biblia Reina Valera hace una traducción que no ayuda mucho. Le leo la traducción de la Biblia de las Américas que nos ayuda a entender esto. Juan 21:12 en la Biblia de las Américas dice así: entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. La palabra que utilizó el Señor es agapao, que es el amor profundo y constante, el tipo de amor que proviene de la convicción y de la decisión de ver por el ser amado y por su bien. El Señor Jesucristo le está diciendo, Pedro, ¿me amas con un amor supremo? Y Pedro le contestó con fileo, que es un afecto entrañable, que es un cariño. Se lo voy a parafrasear. Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con un amor supremo más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te tengo un gran afecto. Él dijo, apacienta mis corderos. ¿Ve la diferencia? ¿Ve por qué le digo que no es lo mismo amar y querer? Hay una gran diferencia. El versículo 16 en la Biblia de las Américas, se lo leo. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Otra vez el Señor utilizó agapao y Pedro le contestó fileo. En pocas palabras, Pedro no se animaba a decir que le amaba con un amor supremo. E hizo bien, le digo, porque había sido muy hipócrita de parte de Pedro decirle, te amo con un amor supremo después de lo que había pasado. Digo, podemos decirle muchas cosas de Pedro, pero hipócrita no era. No era hipócrita. Porque a veces nosotros, con tal de que nuestra opinión y la gente opine, sí, yo amo al Señor, yo te amo, Dios. Pedro no fue así. Simplemente le dijo, te tengo un cariño entrañable. Qué duro, ¿no? Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Fíjese, el Señor ya no utilizó agapao, utilizó fileo. Dijo, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. ¿Tú sabes que te quiero? Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Siempre había yo pensado, hermanos, que Pedro se había entristecido porque le preguntó 3 veces y 3 veces lo había negado, ¿no? Yo siempre hacía una ecuación, ¿no? 3 lo negó, 3 le preguntó. Pero ahora que veo el pasaje y que lo estudié para compartírselos, me doy cuenta que la tristeza de Pedro fue porque el Señor le dijo, ¿sabes qué? No me amas. ¿Siquiera me quieres?
Eso es lo que le está diciendo. Por eso utilizó la palabra, ¿me quieres? Como diciéndole, ya sé que no me amas, Pedro. Ya sé que no me amas como yo te amo a ti. ¿Siquiera me quieres? Y entiendo por qué Pedro se entristeció. ¿Sabe qué? Aún así el Señor las 3 veces lo vuelve a poner en el ministerio. ¿Se da cuenta? Las 3 veces le vuelve a decir, ¿sabes qué? Tienes un trabajo que hacer para mí. Y a mí me encanta esto, hermanos. Usted pensaría, oye, no, cuando llegó con él, el Señor no tenía un látigo para Pedro. Cuando llegó ahí donde estaba la comida, en lugar de el Señor tener un látigo para decirle, a ver, bien chiquito, ahorita te voy a... Le tenía una comida. Y a veces nosotros no entendemos esto. Usted puede negar al Señor. Usted puede negar al Señor, pero el Señor jamás le va a negar a usted. Usted puede abandonar o dejar a su Señor, pero Él jamás lo va a abandonar a usted. Y eso es lo que Pedro tenía que aprender. De una manera difícil lo entendió. Él sí abandonó al Señor, él sí le negó, él sí habló mal. Y dice ahí que cuando el gallo cantó 3 veces, volteó a ver y el Señor lo volteó a ver. Y cuando veo este pasaje estoy convencido que no fue con una mirada de, eres de lo peor, Pedro. Fue una mirada de, ay, pobre Pedro. En un rato más te restauraré, pero de momento vas a tener que pasar por unos días muy amargos. Estoy convencido, hermanos, que eso pasa con nosotros. A veces no entendemos con quién estamos tratando. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Si usted ha pecado, si usted tiene un problema, si usted tiene un pecado recurrente que está ahí sobre de su vida, por amor a Dios, déjelo. Pero si por algo peca, no le dé vueltas. No se aleje de su Señor. Vaya a Él. Él no va a agarrarle con un latigazo. De entrada, le va a perdonar. Si usted insiste en pecar y vivir una vida apartada de Él, le va a disciplinar. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Pero de entrada este hombre va y yo no veo al Señor, le insisto, con un látigo, le veo hasta la comida les preparó. Dice que había un pescado y un pan. ¿Se da cuenta lo que es que Dios nos ame? No es como nosotros, hermanos. Dios no es como nosotros. Se nos olvida con quién tratamos. Pedro, durante todos estos años de discípulo y de apóstol, se había quedado en un simple aprecio y cariño hacia Jesucristo. Y por lo tanto, se permitía desobedecer y hacer cosas a su manera, a la manera de Él. Y seguido estaba en problemas. Eso nos pasa a nosotros, hermanos. Yo creo que eso es gran parte de lo que nos pasa a nosotros. Dios nos llama a amarle con un amor agapao, un amor supremo, un amor como el de Él. Y nosotros lo que hacemos es tenerle cariño a Dios. Le tenemos cariño. Y el llamado de Dios es a amarle. Hay una gran diferencia entre ambas palabras, entre ambos conceptos, entre ambas formas de vivir. ¿Y sabe qué? Cada vez estoy más convencido que la vida cristiana es pasar de un cariño a amar al Señor. Y el Señor en ese proceso nos toma y cuando conocemos al Señor hay un gran cariño por Él. Yo creo que el gran trabajo de la vida cristiana es eso, que el Señor nos está moldeando para llegar a, ¿sabes qué, Señor? Realmente te amo. En la medida que amemos, obedeceremos. No hay de otra. Si usted quiere decir con sus hechos, no con su boca, que ama al Señor, obedézcale. Y obedézcale en las cosas sencillas de la vida cristiana. Leer su Biblia, pasar un tiempo con Él, comunicarse con Él, para que usted poco a poco pueda llegar al nivel de decir, ¿sabes qué, Señor? Renuncio a mis cosas, renuncio a mi pecado, renuncio a estas cosas que me alejan de ti. Fíjese cómo termina esto. De cierto, en Juan 21, 18 al 19, fíjese cómo termina. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Sabes qué, Pedro? ¿Te acuerdas que decías que ibas a dar tu vida por mí?
¿Qué crees? Se te va a hacer. Pedro aprendió su lección, fue restaurado y sus compañeros de ministerio vieron esto. Creo que era importante, por eso digo que el capítulo 21 es importante para esto. Ellos vieron cómo fue restaurado. Después vemos cómo se da la plática con Juan y todo este asunto, pero lo que yo les quiero compartir muy claro, ¿usted cree que Pedro aprendió su lección? Le digo esto, Hechos 5, 27 y 29. Cuando los trajeron, en ellos iba Pedro, en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro aprendió su lección y le costó la vida. Eusebio cita el testimonio de Clemente respecto a la muerte de Pedro. Dice que Pedro, antes de ser crucificado, fue obligado a presenciar la crucifixión de su propia esposa. ¿Sabía usted eso? Yo no. Mientras ella caminaba hacia la muerte, dice Clemente que Pedro la llamó por su nombre a su esposa, diciéndole, recuerda al Señor. Cuando le tocó su turno, pidió que le crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Y así fue clavado en una cruz con la cabeza hacia abajo. Pedro aprendió su lección y pasó de querer al Señor a amar al Señor, al punto de dar su vida por Él. La vida de Pedro se resume en este versículo, segunda de Pedro 3:18, que él mismo escribió. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso, hermanos, es un hombre que aprendió a amar a Dios y a obedecerle y a entregar su vida por Él, aun lo que le haya costado. ¿Qué concluyo, hermanos? No basta con querer al Señor. Posiblemente por eso desobedecemos tanto al Señor, porque nos quedamos en el simple querer. Nos simpatiza, nos cae bien, pero no le amamos. El Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos, siempre y cuando vayamos a Él con sinceridad y nos arrepentamos. El Señor no nos quiere destruir, hermanos. No es como los amos del mundo. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Si usted está pasando por una etapa muy difícil en su vida, no se aleje del Señor. Búsquele con más ganas, con más deseo, con más amor. El precio de obedecer siempre será alto. Posiblemente nos cueste mucho, hermanos. Perder familiares, perder negocios, perder, ¿qué le gusta? Salud. Pero vale la pena. Mientras no nos decidamos amar de verdad al Señor, obedecer será solo una opción más y fracasaremos continuamente. Obedecer nos costará, pero no obedecer nos traerá fracaso y mayor dolor, no solo a nosotros, sino a los que están cerca de nosotros. Y el Señor, créame, nos va a disciplinar porque nos ama, cosa que veremos la próxima semana. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos tanto, Señor, por tu palabra, porque no escondes las debilidades de tus siervos, no las ocultas. Lo vemos con David, lo vemos con Pedro, vemos hombres que tuvieron que aprender lecciones muy fuertes, muy difíciles en sus vidas. Estos hombres aprendieron a amarte, Señor, por la mala, pero lo aprendieron. Ellos aprendieron que no se trata de lo que dices, sino de lo que hacemos. No se trata de lo bien que aparentemos delante de los demás, sino cómo vivimos nuestras vidas. Y tú les amaste, pero también les llamaste la atención, les corregiste, les disciplinaste. Y de todo esto aprendemos lecciones, Padre, muy importantes. La primera es que necesitamos amarte, aprender a amarte. No como el mundo enseña el amor, no como el mundo acostumbra, sino amarte de verdad, con un amor supremo, amor
que está basado en convicciones, no en emociones. Hoy vemos a muchas gentes emocionadas contigo, pero que te dan la espalda a las primeras. Señor, nosotros como individuos, como familias, como iglesia, de verdad, anhelamos amarte. No basarnos en emociones y sentimientos pasajeros o en circunstancias momentáneas, sino aprender a amarte para obedecer, aprender a amarte para con nuestras vidas declararle a este mundo que realmente tú eres nuestro Dios. Por eso el mundo duda tanto de ti, creo yo, porque nuestro amor a veces es tan simple que raya más en un cariño que en un amor verdadero. Padre, ayúdanos, por favor. Te damos gracias por la vida de estos hombres, por tu palabra que nos muestra tal cual. Y nos da mucho gusto ver cómo restauraste a Pedro, cómo le volviste a poner en el ministerio, cómo le usaste y cómo él murió, cómo él tuvo la capacidad para seguir creyendo en ti, para confiar en ti y cambiar. Eso necesitamos, Padre, necesitamos cambiar, pasar del cariño al amor. Te suplicamos, Señor, entonces, que nos ayudes, que no claudiquemos, que no dejemos de buscar, de aprender, de conocerte, de servirte, de obedecerte. Y algún día cuando tú nos llames a tu presencia, poder decir realmente, Señor, sí, te amé. Me costó, fue difícil, pero tú sabes bien, Señor, que te amé. Y entonces podremos estar tranquilos y verte y gozar la eternidad a tu lado, sin ningún tipo de remordimiento por lo que hayamos dejado de hacer mientras tuvimos la oportunidad. Te suplico que esto que hoy escuchamos, Señor, mis hermanos lo valoren, no como lo que yo haya dicho, Padre, sino lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.